veces, ¿no? Entonces, vamos paso a la... Bueno, en el margen de las exposiciones, a Patsy y a mí nos podemos poner un texto de William Thomas y Florian Znaniecki y el título es El campesino polaco en Europa y en América, y nos tocó el capítulo de la nota metodológica. Principalmente quisiera resaltar algunos puntos generales en los cuales el texto nos introduce y concluye, ¿no? Que es la necesidad de una ciencia social práctica con la cual podamos interferir directamente en la vida social y en el sentido común a través de muchas características que aluden los autores, ¿no? Por ejemplo, como la intervención de la psicología, las diferencias que existen entre la psicología social y la sociología, y muchos ejemplos que pone, ¿no? Dentro de este nuevo método que en el tiempo se cree innovador, tal vez. Y bueno, con más detalle ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco, porque en verdad no hicimos un guión muy cronológico de la lectura, pero siento que eso va a ayudar a que todos participemos en el desarrollo de la presentación de este texto. Y bueno, quisiera cederle la palabra a Patsy para que nos dé algunos destellos introductorios de este nuevo método o esta nota metodológica acerca del texto. Bueno, la lectura se escogió, como ya se había hablado, porque bueno, este es el primer libro o texto que se inicia con la Escuela de Chicago. Introducen se podría decir que es el origen del método biográfico, en el cual a través de cartas de correspondencia estos autores van estudiando la condición migratoria de los campesinos polacos que llegan a Estados Unidos. Y algo que me llamó la atención es que no es el completo, creo que son tomos y que nadie tiene todo que es muy difícil conseguir todos los tomos, y que esta versión de Juan Zarco y la edición de Juan Zarco es la que se tiene más a la mano, y eso en teoría, porque lo buscamos y pues no lo encontramos, solamente se puede pedir no sé cómo trabaja eso, pero no está aquí. Aquí no no, ni siquiera en mi biblioteca ni nada, se tiene que pedir. En Amazon, ahí están, los tomos, ¿todos? Sí, pero son como 14, y unos ya han usado, ahí sí te puedes tomar los 14 tomos. Vamos a pedir que los compres, que es el único que no están en agua. No, yo los busqué y no están ni en la UNAM ni en la no están. Yo los busqué, pero tampoco este libro como tal es muy fácil de conseguir, tampoco está. Pero luego te hacen como una tranza, porque algunos te venden como 10 veces el mismo libro de campesino, pero son como cosas distintas. Y es lo que menciona como una introducción que nos mandó Daniel también, anexa, que dice que pues es un libro que abre, que introduce el método, pero que desgraciadamente no se ha leído por completo, ¿no? Por eso, por el motivo de que no se encuentre, por el motivo también de que yo creo que es muy largo, ¿no? Esto de la nota metodológica y que contenga tanto, porque independientemente de que sea una nota metodológica. Perdón, me permitiría poner desde la perspectiva del individuo hacia lo social y la sociología. Bueno, eso fue lo que yo entendí, la sociología viceversa, ¿no? Desde lo social hacia el individuo. Pero lo más importante de la lectura que nos gustaría mencionar
que mencionan 5 falacias y ya después se sueltan a dar una serie de ejemplos de estas falacias. Mencionando también que ellos hablan de la técnica racional, que es la que podría dar, nos podría ayudar para pasar a la siguiente fase después del sentido común y hacer una separación. Entonces, la primera falacia sería que como se vive la realidad, ya se tiene conocimiento de esa misma realidad, basada en el sentido común, y ellos dicen en la experiencia individual de la vida. Esto contiene limitaciones internas, y esto quiere decir que si retomáramos solamente el sentido común y la experiencia individual, estaría en paralelo con los intereses de esa persona, y por externo solo esa persona conoce una sociedad o una clase de sociedad. La familiaridad siempre trae consigo subjetividad, que eso no nos ayuda en la metodología. Y como consecuencia se obtiene un trabajo de campo seguro, que no representa la realidad. También él habla sobre cómo comprobar que estamos haciéndolo bien. Tiene que ver con la aplicación de las teorías en la realidad, que realmente ayude. Habla también un tanto de como los trabajadores sociales, cómo puede ayudar la teoría social, la teoría sociológica, a esos rubros donde tienen más conexión para resolver problemas inmediatos. Incluso habla también de la sociología práctica y hace como una crítica a ella, porque tiene que ver que solo busca causas para controlar sus efectos, pero desde el sentido común. Eso es lo que no sé si me quiera decir algo más. En ese sentido, creo que hay un bosquejo muy grande con respecto a lo que menciona de las falacias, pero yo creo que lo más importante y que debemos retomar del texto, para no prolongarnos mucho y tal vez irlo desgajando con todos, es que la perspectiva de este nuevo método o la innovación que ellos pretenden hacer es de que esta técnica social llamada, una sociología que se inmiscuye dentro de los problemas contextuales y dentro de la situación, así mencionan ellos, es de que a partir de la teorización debemos de situacionar esa teoría conjunto con los fenómenos sociales existentes. Es decir, que la sociología debe tener un impacto real dentro de las condiciones sociales, y por eso ese es el motivo en el que ellos se inmiscuyen en el fenómeno de la migración polaca y de la situación de los polacos en Estados Unidos, porque al final resumen ciertos enfoques que se ven como problemas dentro de las situaciones de los polacos, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que en sí refiere mucho ello, ¿no? De una técnica social que debe tener la postura hacia la necesidad del devenir social, es decir, de la situación en la que se encuentra cierta comunidad, sociedad dentro de una sociedad más grande, y poder encontrar ciertas leyes que puedan ayudar en la práctica y en el devenir social de esa misma comunidad. No sé si quieres saber. La segunda falacia sería el tener objetivos desde el principio ya prácticos, ya tener como el objetivo claro antes de realizar la investigación de para qué va a servir, como que puede inducir a errores teóricos, y se termina, y esto hace que se limite el campo de estudio a lo anormal, a lo que está dando la problemática. Me surge que dice, hay categorías de lo normal y
anormal, que generan como unas categorías que no deben de ser separadas, porque lo normal nos puede dar indicios de lo anormal. No nada más se debe de estudiar o limitar al lugar normal. Esa sería la segunda relación. Y la tercera, se estudia los hechos sin conexión con otros hechos con los que se relaciona en su contexto. Quiere decir que solo se estudia un fenómeno aislándolo con su contexto, que son otros hechos que también pueden influir en esta problemática. Generar la conducta a través de los medios. Generalizar las conductas a través de los medios. Esto tiene que ver también, habla de que solamente se basa en lo material, en las prácticas. Incluso ahí sí da unos ejemplos muy claros de que dice que si se tienen las condiciones óptimas como cambiar, como la educación, por ejemplo, no todos van a recibir lo mismo, o sea, no necesariamente tener las mismas condiciones o los medios va a hacer que las personas obtengan los mismos resultados. Y entonces, bueno, esa es la cuarta falacia. Y la quinta, la cuarta y la quinta son las que dice, esas ya están dadas, pero no se han cambiado. Ya sabemos que eso no va por ahí, pero no se ha hecho nada al respecto. La quinta es que no se necesita un estímulo para el fin mencionado, solo es necesario crear las condiciones necesarias. Es igual, va sujeta a la cuarta. Y pues ya se sabe que eso no es lo que da. Una vez el maestro Itzán ponía, bueno, no sé, también se me vino a la mente un ejemplo de que decían que la sociología, así como más práctica, a veces no tiene mucha funcionalidad porque como que dan respuestas o soluciones muy simples. Decían que si había un lugar donde ponían mucha basura, que decía un sociólogo, pues pon una virgencita de Guadalupe y ya ahí nadie va a poner basura, ¿no? Entonces esa era como la solución más fácil, ¿no? Pero realmente habría como detrás de todo esto más hechos que estudiar, ¿no? Para llegar a una solución real ya en la práctica. Bueno, eso es lo que yo percibo de la lectura. Y hay que trabajar más en las problemáticas y cómo se resuelven en la actividad científica, lo que ya mencionaba antes. Luego, después de decir las falacias, no sé si quieres agregar algo más, ¿no? Bueno, yo quisiera agregar algunas cuestiones acerca sobre las analogías que siempre se mencionan en el texto con las ciencias físicas, con las ciencias naturales, ¿no? Yo siento que hay una búsqueda siempre de una ley y de hacer una generalización, siempre haciendo analogía de la ciencia física, como lo mencionan ellos, y de la ciencia social, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con un manejo de encontrar unas leyes. Ellos dicen que para encontrar una ley siempre es necesario, y también hablan de la evolución, ¿no? Y del cambio, siempre está el cambio social siempre está presente. Entonces, ellos mencionan que las leyes se deben de contextualizar y que deben el teórico social debe seguir siempre una búsqueda insaciable sobre su fenómeno, ¿no? Porque su fenómeno se mueve, cambia y se relaciona con otros contextos, y de aquí siempre siento que ellos buscan tener una flexibilidad en cuestión de las generalizaciones a través de la situación, y creo que es una aportación dentro de la sociología, ¿no? En general, y no sé qué comentar. Sí, es lo que hablábamos ahorita de Esmerillo, que bueno, de que si me gustó la lectura, pues hablan de esto de hacer leyes, ¿no? De tener que hacer leyes para poder concretar el trabajo
sociológico, perdón. Y eso también tiene que ver ya con cuál es el objeto de estudio, cuando empieza a delimitar su objeto de estudio, y dice que es la sociedad en pleno desarrollo, ¿no? Que la etnografía ha ayudado mucho en cuanto a las aportaciones de descripciones y todo, y para conocer el pasado necesitamos tener un buen conocimiento del presente, no solamente hace cierre en la sociedad actual, sino simplemente es necesario tener primero este conocimiento para poder conocer después el pasado. Y dice que hay dos caminos que tomar. Para mí es el deductivo y el inductivo, ¿no? Que dice iniciar todo desde tener todo el contexto y llegar como al problema, o tener el problema y llegar a los y ya del problema irse al contexto. No sé si estoy de acuerdo. Actuando sin saber, bueno, dice una nota así como de método, de metodología, que hay que actuar sin saber nada del objeto y definiendo cada fase de la investigación, es lo que también ya mencionaron. Pero esto también, o sea, no nada más dejarlo en la metodología del estudio del método, sino también bajar como esos problemas. Bueno, yo siento que están preocupados a los problemas prácticos, ya cuando estás tú trabajando. Y dice que trae dos problemas: cómo conocer al individuo a través de la cultura y lo social, y al revés, ¿no? Cómo conocer lo social y la cultura a través de individuos. Y eso creo que desde ahí también es como una característica de la escuela, ¿no? De Chicago, cómo empieza a jugar con esto desde el individuo, cómo conoce lo social y lo cultural. Creo que es el punto principal. Bueno, yo quiero hacer una nota, quiero citar un pequeño párrafo donde más o menos se vislumbran las premisas dentro de la metodología que se usa, ¿no? Por ejemplo, la evolución de la vida social requiere, es la 154 antes de, es en el primer párrafo, 154 hasta el final, 5 líneas antes de sacar el primer párrafo. La evolución de la vida social requiere continuamente modificaciones y desarrollos de la técnica social, y podemos esperar que la evolución de la teoría social no deje de poner al alcance del técnico social generalizaciones científicas nuevas y útiles. El técnico social debe, por lo tanto, estar en contacto permanente con la vida social, así como con la teoría social, y esto requiere más especialización de la que existe en la realidad. Es decir, al mismo tiempo de que hay un trabajo teórico, ellos dicen que es necesario acercarse a la realidad social, ¿no? A lo práctico y a los fenómenos que se suscitan en la situación. Y creo que ese es un aporte, pues, en cierto modo innovador, y que se plasma dentro de los trabajos, ¿no? Que dicen biográficos, monográficos, bueno, también hacen como unas categorías de valores sociales y actitudes, haciendo la diferencia que ya mencionaba antes. Yo lo tomo como valores sociales, todo lo que implica la cultura, y las actitudes no necesariamente, bueno, sí, como la conciencia individual del individuo que se está estudiando, porque menciona que la psicología social, o sea, no nada más estaba estudiando a un conjunto de individuos, sino a podríamos, no sé, un ejemplo, a su identidad del grupo, no nada más así como individuos que están allí pegados, sino que tienen algo en común. Eso es lo que realmente está estudiando la psicología. Y hace las categorías estas de valor y actitudes para mencionar, y dice, bueno, lo que yo entendí son datos fundamentales ambos para la teoría social, y hay que, bueno, se puede elegir uno de estos, pero sería complementar.
y yo terminaría con eso, no sé. Bueno, yo quiero mencionar acerca de los valores sociales. Ellos dicen que un valor social se entiende como cualquier dato que tenga un contenido empírico accesible para los miembros de un grupo social y un significado con respecto a lo que es o puede ser un objeto de actividad. Y al contrario, las actitudes se pueden entender como un proceso de la conciencia individual que determina la actividad real o posible del individuo en el mundo social. Y bueno, para detallarlo más, ¿no? Citando a los autores. Y pues creo que no ha sido una exposición muy detallada por lo mismo de la amplitud, ¿no? Pero quisiera que a partir de revisar algunas posturas pudiera debatir y también generar alguna crítica, ¿no? En donde nosotros podemos realizarlo. Ajá, bueno, a mí me quedaron varias dudas porque empieza a discutir esto de los valores y los valores y las actitudes, pero dice que hay que subordinar uno antes que otro. Y bueno, aquí también aquí dice un párrafo en la 114. Pero tampoco hay ninguna duda de que es necesario un estudio del mundo social desde el punto de vista contrario, es decir, considerando las actitudes como el objeto de estudio especial y subordinado a ella los valores. Ahí sí sería más que una duda, como que las actitudes tienen que subordinar a los valores. Ahí como que sería un debate, ¿no? Porque pero eso sería todo. Bueno, ya después da varios ejemplos. La verdad es que sí cuestan trabajo, yo pienso, los ejemplos porque habla de los tomos, de todos los tomos, y como que pierdes un poco el contexto de los ejemplos que te da, pero ya después pues da de cada estas 5 falacias que mencionamos, va dando los ejemplos como lo va desarrollando. Pero yo creo que sería lo más importante. No sé, bueno, cuando se habla de abrir la mesa de diálogo y quizá un poco también ánimos, hablar de estos lenguajes sociológicos, digamos, tiene esta complicación, ¿no? Para uno también, porque traen un lenguaje muy sociológico, pero además muy cargado a la sociología y la psicología social, ¿no? Entonces no entiende esta porque además como que en la tradición antropológica no los tenemos, ¿no? O sea, no hay este tema de valor, actitud como un problema para definir el comportamiento de la gente en la vida social, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de ese debate mucho más particular, ahorita le entraremos. Bueno, dos cosas que había que ir apuntando como tareas del seminario. Habíamos acordado que cada módulo del seminario tenía que tener como una parte productiva, ¿no? Respecto a lo que estamos discutiendo, que ojalá se pueda concretar en la colección esta de cuadernos de sociología. Había que ir pensando, y a mí sí quizá en estos expositores y en alguien más que se quiera sumar el primer volumen estudiantil de la colección que tiene que ver con la presentación de esta tradición, y quizá en este tipo de debates que ustedes plantean. A pesar de la intención de la semana pasada que tenemos la sesión anterior que tuvimos con el debate sobre si había una teoría detrás de la escuela de Chicago, ¿no? Que era la lectura de Yoga. No es que haya una teoría particular, lo que hace la teoría de Chicago, la escuela de Chicago es montada sobre una gran teoría que es el pragmatismo, que tiene la continuidad del pragmatismo, interaccionismo entre ellos, interaccionismo simbólico, viene el pragmatismo, interaccionismo con mí, ellos y metodologías casi, ¿no? O sea, será como la continuación que ve Yoa sobre esta tradición. Ahí
los que sí nos impactó más el modelo de vida, decíamos que sí, efectivamente, había que pensar en la escuela de Chicago como una propuesta también teórica, no solamente centrada hacia la parte del hacer etnográfico, que era lo que están buscando en tradiciones diversas o la socioantropología, es decir, el hacer etnográfico, cómo hacer etnografía, sino que aparecen cosas más de valor teórico para pensar a la socioantropología también con un desarrollo teórico, ¿no? O sea, si no vamos a tener una teoría socioantropológica, hacer teoría socioantropológica 1, 2, 3, por lo menos sí empezar a detectar una serie de elementos que son urgentes para el debate socioantropológico, ¿no? Globalización, localidad, modernidad, tradición, y creo que ahora por lo que comentan, lo que dejan la lectura, y creo que lo comentan bien Hans y Ismael, es el tema, uno, del sujeto y el contexto, ¿no? Cómo entenderlos, ¿no? Es decir, que es un señalamiento importante de la escuela de esta introducción. Reitero esto porque no vimos el trabajo etnográfico, no vimos cómo lo hacen, ¿no? Yo no sé si ahorita decidiremos si o seguimos en esta parte de seguir ubicando el aporte teórico y esas indicaciones, porque ahí sí le creo a Joas, es decir, es que el impacto o el entendimiento teórico que tiene nos lleva a proponerse un tipo particular de metodología, de historia de vida, de etnografía, ¿no? O sea, por eso lo hace. No es que les cayó la etnografía del cielo, ¿no? Sino que es un imperativo más también teórico. Entonces, no vimos en el caso empírico cómo lo hacen, ¿no? La etnografía cómo innovan en la escritura, ¿no? Sabemos que tienen temas como la ciudad, los grupos étnicos, la relación, ¿no? Que tienen temas muy particulares esta escuela, ¿no? Entonces, digamos, ahí aparece este debate, ¿no? El individual y el contexto, y además en un rollo de cómo entenderlo. Aparece el tema también de las exigencias de la práctica del contexto para en la configuración de modelos sociales, que también me parece que hay que discutir, ¿no? Está la tensión entre la gran teoría y la teoría macro, la microperspectiva que la toman aquí, que efectivamente me da la impresión que ellos en los 20 el texto, ¿no? ¿De qué año? Los 1918. O sea, todavía están entre, digamos, no pueden ser tan asesinos de una visión positivista, todavía quieren leyes, ¿no? Todavía quieren, no se atreven a salir del closet y decir arriba el individuo, y entonces las estructuras no importan, ¿no? Hagamos etnografía más del sujeto y de la construcción del sujeto, eso llegará hasta los modernos, los 90, ¿no? O sea, todavía tienen estas broncas ellos, ¿no? De estar en esta, y evidentemente, como hemos señalado antes, ¿no? El problema de las leyes, ¿no? Pero ponen cosas interesantes, es decir, las causas se tienen que construir en situaciones pragmáticas muy rápidas, ¿no? O sea, y esos son los que generan fenómenos interesantes, ¿no? Entonces, creo que ya hay varios elementos pues, a mí creo que sí nos quedamos con un poco cortos, porque aunque sí es un gran hueso teórico que está muy sabroso, pero al mismo tiempo de causa que no puede ser muy resumido fácilmente, porque tiene demasiados conceptos y demasiados aportes, y como que sí queda un poco corto, porque habla, y la importancia que habla de esta identidad del sujeto, más bien la conexión sujeto con el contexto, ¿no? Que a lo mejor ya dibuja un poco al final cuando habla de la esposa infiel, el esposo que se separa de la esposa infiel, ¿no? Que cómo estos contextos se juntan, de que no solo únicamente es un contexto de tradición, de la familia, sino también el lugar donde se da este caso, que en este caso ya es en América, la relación con los relaciones con los amigos,
Entonces las determinaciones que tienen, y eso, por eso hace como eco en esto de las actitudes y los valores, que dice que los valores siempre están sujetados o sublevados a las actitudes, ¿no? En este caso las actitudes siempre va a ser hacia algo, ¿no? Y es interesante, y a mí sí me gustaría, si no leer mucho del primer volumen o que se tenga de una gran etnografía, sí poder empezar a ver precisamente lo que nos puede dar. Esto es una aportación metodológica de cómo se puede ver estas relaciones o cómo nosotros podemos identificar esas conexiones entre el sujeto y el contexto, ¿no? A mí me parecería que por ahí deberíamos empezar. El texto a mí me gustó mucho, la verdad, creo que me estoy muy cargado hasta onda sociológica, aunque en realidad voy a ser antropólogo, pues la conexión, pero sí, porque al final de cuentas sí trata de romper este sentido sociológico de las causas son por causas y vamos a buscar más causas que nos den la razón o comprender, o sobre todo, como la Escuela de Chicago en ese momento, y lo mencionaste, nació en un momento donde se buscaba precisamente este sentido de la evolución social y el control hacia los nuevos fenómenos que se estaban dando en Chicago. Pero sí rompe precisamente con esta onda de solo ser leyes. Al final de cuentas también hay que buscar, y las leyes no son leyes absolutas. Por ahí mencionan que hay que hacer o intentar crear normas o prácticas que se pueden ser explicadas, ¿no? Pero al final de cuentas esas no son normas o reglas que definen un objeto total o general, son para objetos específicos con determinadas características. Pero al final de cuentas, si llega otra norma o se vuelve o evoluciona otra cosa que no sea o no entre dentro de esta norma ya creada, entonces se debe hacer otra norma para intentar como darle una explicación. Si es algo como ahí revuelto, pero al final de cuentas, precisamente es como nos enfrentamos en este momento, y la importancia presente de la Escuela de Chicago es de que apunta ya no hacia las sociedades históricas o anteriores, apunta a una sociedad moderna en evolución. Y creo que la única forma de dar como entendimiento es tratar de buscar la forma, y a veces las normas que ya están establecidas por la sociología o la antropología no son las suficientemente, o no nos dan para nuestros sujetos de estudio. Entonces hay que crear o buscar, pero siempre desde este sentido, yo sí lo veo, romper un poco tanto el paradigma de subjetivismo que tenemos luego los antropólogos, ¿no? Hay que también ser objetivos, al final de cuentas esto también es una ciencia, y el valor de eso es tratar de crear. Yo creo que hay una innovación en esta perspectiva, como comentaba Daniel, en la flexibilización de las leyes. Ellos dicen que, como lo mencionamos, es tratar de entender a un fenómeno en movimiento y también en movimiento las leyes. Es decir, desechar, ellos mencionan, ¿no? Desechar una ley que no pueda plasmarse en un fenómeno, ¿no? Y eso pienso que es como el comienzo de lo que vino después, ¿no? No sé, con perspectivas más hermenéuticas y más dirigidas a la... Por ejemplo, ahí apuntan todavía a un peligro del socialismo que se está abordando hacia Estados Unidos antes de la depresión o de 1929. Entonces se indican cómo los peligros en el mundo de este socialismo pueden transformar a las sociedades, cuando después la solución para darle rumbo a Estados Unidos después de la crisis del 29 fue tomar como medidas socialistas para ayudar a mejorar el trabajo y la industria de los empleos. Lo va a decir como de, bueno, eso lo veremos a futuro, y quién vería el paso. Quiero decir que pues me sorprendió, yo no conocía. A mí también me sorprendió. ¿Cómo? A mí también me sorprendió. Bueno, primero, el prejuicio que uno tiene siempre de que se critica en la Escuela de Chicago que no tiene una teoría. Ahora, Thomas estuvo poco tiempo, ¿no? Como profesor, porque luego tiene un problema, dice así como de mujeres, algo así. Tiene una discusión, sí. A lo mejor hay otra cosa de fondo, pero aprovechan algo. Es lo que determina la teoría. Las vicisitudes de la teoría.
Entonces él estuvo poco tiempo como profesor, ¿no? O sea, a lo mejor es más complicado, pero lo que uno ve en esta introducción es que sí hay una teoría que conoce además, ¿no? Porque él estuvo en Alemania y el lenguaje que usa es como el de la escuela que también que retoma Weber, ¿no? Decimos mercantianos, Ricker y otro, Lindemann. Luego también le critica muy bien a Durkheim, yo creo. Pues bueno, pues no es muy interesante la crítica. Y dice, pues no necesito referirme directamente. Entonces eso sí me sorprendió, también me sorprendió que no es una lectura tan fácil, sino que es un estilo complicado. Entonces yo no terminé todo el parte, lo cual me tuve un pequeño contratiempo y leí una parte y sobre eso voy a pues, retomar un poco lo que me pareció interesante. La primera es que, bueno, parte de una crítica más bien, parte de que reconoce que hay una demanda de que la intervención sobre los procesos sociales sea más racional, sea una técnica, un fundamento, pero es un fundamento científico, y considera que mucho se ha hecho, que dice, pues, no se puede hacer de otra manera muy intuitiva, ¿no? A partir de la experiencia de los trabajadores sociales o de los políticos, pero dentro de esto hay muchos supuestos que terminan siendo un obstáculo para el desarrollo de la sociología, ¿no? Son esas falacias que mencionaba Patsy, por ejemplo, la de que pues, como vivimos en el mundo social, conocemos al mundo social, no se puede demostrar fácilmente que ningún individuo tiene suficiente experiencia y que además su misma experiencia no la retoma, todas significan una selección. Tendemos a otra cosa es que en la vida cotidiana tendemos a separar las cosas, ¿no? Y no a verlas conectadas. Otra falacia es bueno, hay no recuerdo ahorita las otras, ¿no? Pero son estas. La otra es que a veces partimos de una, o sobre todo los que se han encargado de intervenir en la vida social, lo han hecho desde ciertos valores, poniendo ciertas normas, ¿no? Entonces, por eso distinguen. Pero ellos empiezan, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Si en la UACM no asisten los estudiantes mucho a clase, entonces deben asistir. Ya distinguimos nosotros, de acuerdo a nuestros valores, los que no asisten, que están mal, etcétera, y los que sí, y no estudiamos objetivamente, ¿no? Y así hay varios problemas del hecho de que la sociología, o más bien, quienes empezaron con esto eran reformadores sociales. Esto está plagada de falacias que hay que ir superando. Y empieza esa primera parte con esta crítica, ¿no? De la sociología del sentido común. Luego viene la parte, yo creo, es muy interesante, que es primero la de, me parece, bueno, ahorita hablo de esto. Otra cosa que es creo importante para nosotros es que él dice, se habla de la antropología, de la historia, pero ¿cuál debe ser el objeto de la sociología? Dice, deben ser las sociedades modernas. Aunque él incluye a veces en la sociología la etnografía, pero hace muy clara esta distinción, ¿no? No es tanto el método, sino como el problema que vemos en las sociedades modernas, es a donde hay que crear una técnica. Entonces, el objeto de la sociología son las sociedades modernas. Entonces, como que el método no es tan diferente porque él a veces incluye los estudios etnográficos en la sociología. Entonces, creo que eso es un punto interesante, ¿no? En nuestro caso. Otro que creo es lo más importante de su aporte, sí, creo que conecta con el pragmatismo, pero sí habría que estudiar qué son los pragmatistas, es que hay que incorporar en la teoría lo subjetivo y lo objetivo, ¿no? Entonces, dice ahí, si nada más tomamos en cuenta lo subjetivo, o nada más lo objetivo,
él dispone un ejemplo de que de repente vamos a estudiar cosas que se parecen pero fuera de sus contextos, ¿no? Pero una crítica un poco parecida a lo que hace Malinowski, pero un poco diferente también. Dice, no vamos a entender los hechos sociales si no entendemos el significado que tienen para la gente, ¿no? Entonces a lo mejor es el mismo objeto aparentemente, pero tiene un diferente significado. Entonces, si no conocemos esta otra parte subjetiva, pues no vamos a entender el diferente efecto que tiene. Entonces propone algo metodológico, que hay que incluir las actitudes, que es la parte subjetiva, pueden ser deseos, sentimientos, necesidades, o sea, es amplio, ¿no?, el concepto de actitudes. Y por otro lado hay que incluir los valores que se refieren. Bueno, un ejemplo son las reglas, pero en general son cosas que se pueden, son sensibles, o sea, se pueden tocar o ver, pero eso no es lo más importante, sino que tienen un significado. Y ese significado es el que se conecta con la acción, ¿no? Entonces, los individuos actúan sobre ese valor por el significado, no por el hecho de que es algo objetivo o sensible. Bueno, en esta parte es donde hace esta crítica a Durkheim, que dice que no se va a centrar mucho, pero efectivamente Durkheim, cuando él intenta fundar la sociología, dice es que hay que distinguir. Entonces, existe lo individual y existe lo social, y para explicar lo social hay que usar causas sociales. Y las causas de lo social están en el grupo y por lo tanto en el medio, ¿no? Casi así lo pone en el equivalente de este texto, ¿no?, en las reglas del método sociológico. Entonces, no hay que buscarlo en las ideas de un individuo, sino en las ideas del individuo hay que buscarlas en el medio. Todo fenómeno social hay que buscarlo en el medio. Y él dice, no, o sea, siempre va a haber algo subjetivo, porque no se agotan las explicaciones con la pura referencia al contexto social o al medio, sino eso actúa sobre ciertas actitudes, ¿no?, que ya existían, o las actitudes inducen cambios a partir de ciertos valores, optando sobre ciertos valores por ciertas expectativas que se tienen. Bueno, otra cosa es en cómo definir la sociología, nada más en el contexto, o en el conjunto de las ciencias sociales, es que las ciencias pueden, o bien tienen que tomar en cuenta los dos aspectos, ¿no?, actitudes y valores, que son la parte de los significados, pero pueden centrarse en los valores o pueden centrarse en las actitudes. Entonces, la psicología social estudia sobre todo las actitudes, y por ejemplo la ciencia de las religiones, pues los valores religiosos, ¿no?, la economía, los valores económicos. Yo entiendo como una ciencia de las religiones se estudiaría como el comportamiento religioso, ¿no?, una cierta creencia, el intento de conectarse con eso, una actitud devota, etc. Y la psicología estudiaría como en qué contextos pueden nacer o perderse ciertas de estas actitudes, ¿no?, por ejemplo, el caso de las religiones. Las dos tienen que ver con las dos cosas, pero una probabilidad en la otra, una y la otra, las otras, en particular en las otras. Y a la sociología la pone como entre las dos, ¿no? Va a estudiar valores, pero sobre todo van a ser reglas que van a caracterizar el comportamiento humano de una manera general. Es decir, siempre vamos a adecuar nuestro comportamiento no solo a los valores, por ejemplo, un individuo religioso, a los valores religiosos, a sujetar su conducta para realizar ciertos valores religiosos, sino también a las normas, a las reglas o normas que forman las instituciones, y que en este caso quiere decir que él sabe que hay una expectativa que va a valorar, ¿no?, si adecua su comportamiento a las costumbres, a las tradiciones, etc. Entonces, es algo parecido a las ciencias particulares, pero también a la psicología social, y porque estudia algo que ocurre en todas las esferas, que adecuamos nuestro comportamiento no solo a esa esfera particular, sino en esta idea a las reglas que rigen, ¿no?,
y que eso va a provocar ciertas respuestas, etc. Y bueno, luego pone una serie de ejemplos, fue hasta donde yo llegué, en donde ejemplifica, los ejemplos para ejemplificar en el que ilustra. Con el que ilustra esta aplicación, ¿no? Dice, si nos un punto de vista objetivo, encontramos que hay un acontecimiento y la gente responde de diferente manera. Entonces decimos, ¿por qué? Y lo que se nos ocurre, dice que eso es como de la sociología del sentido común, es indagar en toda la historia de los individuos. Dice, no hay que irse así, y luego a leer hasta el universo, ¿no? La historia del universo. Dice, no, lo que hay que buscar es una relación entre valores y actitudes, ¿no? Y buscar ahí la mezcla que genera comportamientos que pueden ser diferentes, pero que van a terminar explicándolos. A ver, voy a tratar de uno de los ejemplos que él pone, ilustrar esto. Dice, por ejemplo, un padre en una familia es un déspota, o tiene una actitud despótica, y un hijo se somete y el otro se rebela. Dice, entonces pues hay que buscar toda la historia de un hijo y del otro, ¿no? Etcétera. Dice, no, hay que verlo en ciertas actitudes que ya existían y en ciertos valores que ya han de haber existido antes. Entonces, en este caso, yo creo que es uno de los casos que él estudia, ya había ciertos valores y ciertas actitudes previas, ¿no? Había ya cierto valor que favorecía la conducta más autónoma y otro también que existía que favorecía la solidaridad familiar. Entonces, un hijo se identificaba más en una actitud más dirigida hacia uno de estos valores y la otra hacia el otro. Entonces, la misma conducta del padre va combinada con esto, va a ser la causa de esas diferentes conductas, ¿no? Entonces, con eso podemos, él dice, con eso agotamos la explicación. Ya no es necesario querer ir a toda la historia del individuo, ¿no? Porque entendamos que ya existía esa diferente actitud y esos diferentes valores, y luego la forma de comportarse del padre. Bueno, pone otros ejemplos también para ilustrar esto. No, no falta donde yo pero creo que hay, a mí me pareció muy bien, muy sugerente, ¿no? Y realmente habría que ver qué tan, yo no sé con esta idea de, puedo hacer lo que dice Joas, aunque Joas como que no se dedicó tanto a esto, pero hay una teoría de la acción, como él decía, la sociología siempre empieza con una teoría de la acción crítica del utilitarismo, que nada más vea, pues está el individuo que tiene un fin egoísta y pues ya, así, ¿no? Y siempre la sociología es una crítica de eso, ¿no? Así es Durkheim, Nivel, Pasos, y también en este caso, ¿no? Bueno, es mucho más, y efectivamente es mucho más amplia que la pura crítica del utilitarismo, que menciona Becker, pero me parece no ser ese sujeto, pues hay una teoría de la acción. La otra es que se conecta con el pragmatismo, en el sentido que el pragmatismo como que trata de no desvincular, ¿no? Lo objetivo y lo subjetivo. Bueno, eso me parece un poco los pragmatismos, me parece que es por ahí que sí conecta. Efectivamente, él estudió en Chicago, pues probablemente sí es alumno de estos filósofos, ¿no? Habría que ver eso, no lo encontré, pero tampoco busqué mucho de su biografía. Habría que ver, ¿no? A lo mejor existe ahí esta formación, ¿no? Quizá que luego estudió en Alemania, tal vez sí viene de esta herencia pragmatista. A ver, de eso de Thomas, principalmente. Ajá. Sí, porque yo o sea, los trata así como el estudio pionero, y de ahí se acabó, ¿no? Pero no hace toda esta reflexión, además incorporando estas dos categorías que están interesantes, digamos, que son categorías de valores y otras actitudes, ¿no? Que son categorías que, bueno, quizás hacen daño a ver, no, si nos hacen ruido, ¿no?
Habrá que buscar el equivalente en una teoría social más contemporánea, ¿no? Ya no sé cuál puede ser, pero bueno, está interesante el planteamiento, ¿no? Y habrá que ver cómo lo llevan a la etnografía, ¿no? O sea, porque esos años, ¿no? Que los que hicieron etnografía, los casos de sociología en el estilo de Thomas, ¿no? Que nunca explica muy bien qué es. Pero habrá que ver si efectivamente está, bueno, lo del significado sí, ¿no? En la interacción simbólico esta idea del significado. Araceli. ¿No había nadie más? De repente sentí que me iba a meter a la fila. Bueno, creo que ya todo lo dijo Mario, pero yo quisiera nada más hacer unos breves comentarios puntuales y distintos un poquito entre sí. Primero, perdón, no pude llegar a la exposición, no sé si ya lo comentaron, pero primero a mí me llamó mucho la atención esta tendencia presente en todo el texto de un corte muy evolucionista, es decir, hablar todo el tiempo de dos referentes que son la sociedad primitiva y la sociedad civilizada, ¿no? Siguiendo esta lógica de, incluso pone ejemplos, por ejemplo, con el ejemplo para ilustrar cómo las sociedades cambian de normas de un estadio menor a uno mayor, ¿no? Entonces se está presuponiendo toda la teoría que todo tiene una línea que va de menos a más, digamos, ¿no? En términos de la evolución. Entonces, bueno, ahí ya, desde ahí me empezó a hacer, como decía, un poco de ruido de la perspectiva, pero entendiéndola como en el momento que lo comentaba Nicolás, ¿no? En el momento en que en los 20, que la sociología aún está haciendo como esos esfuerzos por separarse de la psicología y de otras ciencias sociales, y que además pues sí nace con un espíritu muy positivo, aunque él mismo lo cuestiona, también siento yo que se sigue quedando mucho en el sello del positivismo. Ese es un comentario. Respecto al otro, a mí me pareció también interesante encontrar como antecedentes de esta diferencia de actitud, como una disposición que se genera en el ámbito de la personalidad, y de los valores como algo que es producto y proceso social, y luego el cruce entre estas dos dimensiones, ¿no? Que, pues por ejemplo, Parsons también lo estudia, ¿no? Pero él dice que lo social está dentro del sistema de personalidad, ¿no? Integrado. Entonces, bueno, me parece que estos dos elementos son importantes. En ese sentido también yo creo que es de los estudios pioneros que se mencionan. Yo diría que una forma contemporánea de hablar de valores en sociología pues tendría que ver con algún concepto más amplio, que es el de representaciones colectivas, o el de hábitos, ¿no? Pero que hábitos ya no solo incluye valores, sino disposiciones, actitudes, formas de ser, percibir, y una gama mucho más amplia, incluyendo las prácticas. Entonces creo que este es como el origen, yo veo como primario, ¿no? de ese concepto sociológico mucho más amplio. Y luego, bueno, me parece como muy interesante encontrar que el interés para estos autores de la sociología son los productos culturales. O sea, que en un principio, para ellos la sociología debe de trabajar productos culturales, y de ahí la pertinencia de trabajar métodos narrativos, ¿no? Biográficos. Entonces, ahí creo que es como, para mí, como se explica el que todo su trabajo esté basado en narraciones, en biografías, en relatos. Y aquí coincido con lo que señalaba Daniel al principio, aunque es muy interesante la teoría, y de pronto tiende muchísimo de hecho tiende todo el tiempo a la explicación, a mí me falta la conexión de ver el material, ahora sí que la materia prima, para poder acabar de entender cómo desarrolla el método. No sé, a manera de propuesta, no que leamos las 3.000 cartas, ¿verdad? Porque no creo que está en polaco poder encontrar los volúmenes que hay al respecto, pero sí que a lo mejor como continuación de esta sesión podamos revisar
un poquito de esas cartas para ver cómo las trabajan, ¿no? De hecho, creo que prácticamente nadie, como decía en el otro articulito que nos pasaron, el de 3 hojas, pues ya nadie trabaja con los volúmenes, ¿no? Es muy difícil conseguirlos, pero que sí pudiéramos al menos hacer un breve ejercicio para decir, bueno, a ver, hizo estas lecturas y procesó más o menos siguiendo este método, ¿no? Sí, también me gustó. Ya me acordé. Algo que comentábamos ayer, y a propósito también de que le echamos un grito a Daniel para decirle no se puede leer, es que hicimos mucha búsqueda en internet y no hay manera de conseguir material como de buena calidad de estos autores, a pesar de que son citados en docenas de artículos, ¿no? Entonces platicábamos acerca de la relevancia de que nuestra página no sea únicamente sobre las sesiones, sino también la posibilidad de tener material que no se consigue, por lo menos en español, de una manera accesible, y que ya sería una contribución nuestra poner a disposición un texto legible. Entonces, bueno, también a manera de propuesta, a lo mejor me estoy adelantando a la otra fase, pero lo platico de una vez. Habíamos comentado que allá en el espacio pues contamos con 2 escáneres y que, bueno, si tenemos el equipo y ahorita ya por el servicio social, que nos centráramos un poco más en trabajar el material que subimos a la página, ¿no? En la idea de que, bueno, ya que Daniel se está haciendo responsable de una página tan bonita y tal que le inventamos todas las flores que el otro día la aplaudimos. Fue presentada en la Berlina. Se presentó no en San Luis. No, en Mija también. Sí, es cierto, bueno, ya hasta publicitada y toda la cosa en foros nacionales, pues que valoremos también no solo que la valoremos en términos de los valores como disposiciones, sino que hagamos prácticas, acciones concretas, que con una buena actitud lleguemos a acciones concretas para facilitar ese material. Sí, yo estoy de acuerdo con Araceli respecto a la cuestión del evolucionismo. Pienso, sin embargo, que algo que se podría agregar al respecto es que al mismo tiempo que es cierto que está dentro de esa corriente por las leyes, por ejemplo, como dice Indenaz, también nos dice, pero los salvajes no me sirven, los salvajes a mí no me interesan. Entonces, uno como que dice, bueno, ¿de qué lado estamos, verdad? O se está contradiciendo, ¿no? Eso me pareció interesante porque efectivamente el principio de etnografía no la deja de lado, pero sí los principios antropológicos, digamos, detrás, esos como que para ellos tienen una importancia como secundaria. Después, él subraya mucho la racionalidad, dentro del positivismo, desde luego. Y respecto a lo que se decía del utilitarismo, sí estoy de acuerdo que ese utilitarismo lo vemos en la concepción que refleja del ser humano, ¿no? Pero yo la veo en la investigación. Digo, las sociedades tienen que ser productivas, y aquí estamos para cambiar, porque si no cambiamos no nos vamos a dar a conocer. Eso también dices, para darnos a conocer tenemos que hacer cosas suficientes, ¿no? Y entonces ahí es donde empieza a cambiar. Eso es lo que lo va a guiar a él para que testiga, ¿verdad?, los preceptos que ya existen, que son parte de una subjetividad más que de una objetividad, ¿no? Él dice también que la actitud objetiva es reciente, ¿no? Para ellos no existía. Es negar también el evolucionismo, ¿verdad? Otra parte. Y después habla también, y sobre todo cuando habla de valores y actitudes, que es lo que va a guiar todo su desarrollo, habla de la comparación, distinguiendo para él lo esencial de lo occidental, lo simple de lo complejo, lo primario de lo derivado. Para él eso es la comparación, ¿no? Esta orientación es obviamente una orientación relativista 100%,
y en el relativismo no existe la comparación, no puede existir teóricamente hablando si nos guiamos por sus premisas, no puede existir la comparación, pero sí lo que puede existir es lo que nos está proponiendo, que es algo que es intracultural. Se compara, pero se compara entre polacos y polacos, o polacos de aquí, polacos de allá, pero no es realmente la idea de la comparación. Después, respecto a los principios metodológicos de la psicología social y de la sociología, no sé que los añade, los compagina, las dos metodologías, ¿no? Y entonces él habla, por ejemplo, de los trabajadores sociales y de los trabajadores sociales que tienen mucho que ver con los polacos, porque los trabajadores sociales son los que van a dar su conocimiento a otras autoridades y son los que van a decir cuál es el problema, de los polacos, ¿no? Que es lo que no está funcionando en esos polacos inmigrados, ¿no? Y entonces él dice que en general no se cree lo que dicen los trabajadores sociales. Como no se cree lo que dicen los trabajadores sociales, vamos también a cambiar aquí, vamos a decir sí, lo que están diciendo, y es el mismo principio que para los actitudes y valores existen los dos, sí hay que creer lo que ellos dicen, pero también hay que ver el contexto en el que están y las normas de la sociedad en las que están. Y hace mucho, por ejemplo, para los de valores de actitudes, dice la causa de un valor o de una actitud nunca es exclusivamente una actitud o un valor, sino siempre una actitud y un valor. Siempre para él están mezclados al mismo tiempo, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se practica. No, las prácticas sociales respecto a eso pueden ser muy diferentes, considerando como valor. Y bueno, a mí sí me impactó mucho esta idea de que quiere buscar soluciones. Porque me quedo pensando un poco en lo del evolucionismo que señala como Ana. Yo creo que en ese sentido habrá que echarle un ojo, más o menos que hacemos al principio de Herbert Blumer menciona a Beckett como miembro de esta escuela, ¿no? Mientras que Hammers también lo mete, ¿no? Todas mis condiciones, ¿no? O sea, eso no existe. Pero ahora es interesante el diálogo que nos puede ser a nosotros, porque para eso sale esta Boas y Boas ya tiene una crítica fuerte del evolucionismo que impacta en la antropología, ¿no? Sí, digamos, entonces habrá que ver, ¿no? Y habrá que ver cómo la antropología ya tiene otra visión sobre este tema. Pero yo incluso hasta tengo la impresión de que impacta positivamente, porque también la antropología con Redfield deja de ver primitivos y ve sociedades tradicionales campesinas, ¿no? O sea, quizás esta idea de los campesinos polacos en la mujer mexicana entra a Redfield y sirve para limpiar la visión del indígena como primitivo y empezar a ser como sociedad tradicional folk, campesina, ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando la que los clásicos contemporáneos, ¿no? Hay una monografía de un chino, no sé qué. No, es el pariente lejano porque es Shui. Que él hace una monografía sobre campesinos chinos y quien hace la introducción de Malinowski la presenta como algo innovador, como vago, como que le rompe el esquema, no sabe qué son los campesinos, pero la trae mucho la biografía, que toca con este tipo de perspectivas, ¿no? Este cambio. Saber que también verlo en el seminario a esta figura de Redfield, ¿no? Del diagnóstico de campo significado, cómo se impacta de aquí, pero también cómo regresa cuando las agentes. Que no es porque uno defienda que la antropología tiene que seguir en un indígena, sí o no, pero el indígena puede ser visto como campesino moderno.
evolución del ser humano. Digo, finalmente somos iguales, ¿no? Y es que los otros, porque hasta ya los hablamos, no nos creemos que son inferiores, o esa era mi... Claro, no, sí. Está Mario. Bueno, no es que No, yo lo que estaba pensando es que efectivamente por la época, digamos, el predominio de la corriente evolucionista es también muy tardía. Entonces, siempre he dicho, ¿no?, que gran parte de la obra de Boas es estar debatiendo con los evolucionistas, ¿no?, el concepto de raza, ¿no?, el concepto de determinación biológica, ¿no?, no determina, ¿no?, digamos, la diferencia cultural, etc. Es interesante cómo en la escuela de Chicago, la lectura que hace Hannes, es que se empiezan más bien a construir, superar un poco el evolucionismo, es empezar a construir dicotomías. Entonces ahí aparece la gran primera dicotomía, que es el mundo rural y el mundo urbano. Entonces con Wright se va a construir, digamos, en categoría general, el urbanismo como modo de vida, contrapuesto al mundo de vida rural, ¿no? O sea, del mundo rural, del mundo campesino. Y ahí entonces ahí entran todos, ¿no? Ya no se habla, curiosamente la gente no habla del mundo primitivo, ¿no?, pero sí va a hablar del mundo campesino, y ahí va a meter a lo que él llama las sociedades tradicionales. Entonces ahí empieza esta idea de la tradición moderna, ciudad-campo, rural-urbano. Y entonces siempre como estas dos dimensiones analíticas, metodológicas, se separan y entonces caracterizan. Y entonces ahí se viene arrastrando la caracterización, digamos, típica. Pues el mundo tradicional es el mundo de la solidaridad, es el mundo de la baja densidad poblacional, es el mundo de las relaciones muy cercanas, cara a cara, son las sociedades analfabetas, ¿no?, etc. Y por el otro lado, el mundo moderno, muy interesante, todavía en Chicago, en los años más o menos de la década del 20 y los 30, no, pues la ciudad, ante la expansión acelerada, la ciudad que trae anomia, ¿no?, trae relaciones despersonalizadas, ya la familia no es el eje fundamental. Entonces, inclusive en esta idea, un poco de cómo se realiza el mundo rural y cómo se, digamos, ¿cómo decirlo?, lo malo viene de la ciudad. O sea, la urbe, esta urbe caótica, esta urbe que despersonaliza, esta urbe que corrompe, ¿no?, está del lado del urbano. Y es muy interesante cómo la dicotomía va. Lo que hace Redfield ya en México no lo hace en Chicago, sino lo hace en México, es construir el famoso continuum urbano, que lo que hace es una especie de etapas en transición, sociedades que se van a ir transformando en función de el acercamiento no a un núcleo, un centro urbano local. Entonces ahí, se llama continuum, no hay traducción, sería continuo, en inglés aparece en inglés, ¿no? Continuum folk. Continuum folk urbano. Entonces él crea un esquema en Yucatán y agarra 4 comunidades. Muy interesante, sería interesante leerlo, ¿no?, en el sentido. Entonces, el centro rector es Mérida, y la población más lejana de Mérida, en un radio de influencia de sus pueblos. En medio está Licitas, eso es una pueblo, y la otra no, o sea, son 4. Y entonces a cada una, ¿qué motiva el cambio social? La ciudad. O sea, es decir, el crecimiento de la ciudad, la dinámica que se transforma, va a estar impactando en diversos grados según la distancia al asentamiento más pequeño. Y entonces, utilizando la dicotomía, lo que él dice, lo urbano, eso como lo describe Wright como mundo de vida, está en Mérida, y lo rural como mundo de vida, ¿no?, está en una otra población que se llama y entonces es muy interesante cómo él, ¿no?, parte de la dicotomía tal cual, pero después flexibiliza y dice, el cambio social se va a dar, ¿no?, de forma transitoria, dependiendo o no el acercamiento o distanciamiento de centros algunos aspectos. Y lo comento porque voy a hacer comercial, ¿no? Mañana presento este libro, se llama Patrimonio Histórico y Suburbio, ¿no?, de un profesor de aquí de Víctor Delgadillo. Y justo la primera parte, cuando analiza cómo se ha
teorizado sobre la centralidad urbana. O sea, ¿qué significa? Entonces habla de la historia ecológica de Chicago, toda la primera parte, y dice cómo los modelos de Parkinson, sobre todo de Rubens, cómo conceptualizaron a la ciudad por círculos concéntricos. O sea, la ciudad, su área de influencia, a través de círculos concéntricos. Lo vamos a explicar aquí. Mañana es que de círculos concéntricos, ¿no? Y entonces eso siempre es centro de cambio social en la ciudad, la gran música, ¿no? La ciudad de Chicago, su área de influencia, inclusive se puede proyectar en kilómetros, ¿no? ¿Y qué hacen? Los urbanistas recuperan ese modelo. Entonces su discusión aquí es cómo el modelo de Burge se recupera para analizar los centros históricos de América Latina, no en los 30s, en los 70s. O sea, todavía se sigue recuperando este modelo de círculos concéntricos creado en la Escuela Ecológica de Chicago, porque así se analiza la ciudad de Chicago, ¿no? Se analiza cómo está el centro, viene creciendo y entonces se forma un primer cinturón de miseria, digamos, tuburios negros, de población negra migrante. Y luego como ese se desplaza, se extiende la zona central, los ricos se van y entonces otra vez se extiende el tuburio, ¿no? Y así. Entonces la idea es ver cómo siempre la periferia de estas urbes, siempre como nuestras periferias, digamos, siempre que son pues, las áreas populares, las áreas rurales. Entonces hago este paréntesis porque es muy interesante cómo cada autor, digamos, va a resolver esta idea de, o sea, no, yo digo que no se pueden escapar a esta idea todavía de progreso lineal, pero que hacen como unos especie de ajustes, ¿no?, a las categorías, o empiezan a acuñar, en este caso, nuevas categorías que van a ser muy importantes. O sea, es decir, y yo siempre les digo a los estudiantes, nadie después va a explicar el continuum foro urbano, todo el mundo lo va a mencionar. Como lo plantea Rasby el continuum foro urbano, pero nadie, o sea, yo no he encontrado un antropólogo mexicano que lo vuelva a explicar. Hay que leer directo a Rasby para ver, o sea, todo el mundo lo da por hecho. Da por hecho que todo el mundo sabemos que es eso, ¿no? Las categorías, y no necesariamente, ¿no? Esa es una parte muy interesante. La obra de Rasby está en español, pero muy difícil de encontrar esa bueno, habría que ver, o sea, estamos viendo también cómo está surgiendo prácticamente la sociología en Estados Unidos, porque bueno, ya existía, o sea, los primeros textos así sobre sociología son del siglo XIX, con de finales del siglo XIX, siglos del XX, con Somers, ya no recuerdo, los Estados Unidos, pero él está en el primer departamento, el segundo, si acaso, el otro es el de Kansas, que no son historia, ¿no? Entonces, él es casi el primer departamento de sociología en Estados Unidos. Entonces, hay que observar también en su texto, creo, cómo está surgiendo. O sea, sí podemos, digo, la parte crítica está bien, pero hay que ver también como un proceso, ¿no?, interesante en sí mismo. Entonces, hay algo que se parece con cómo surge la sociología, me parece, en Europa. Es que por lo menos en el caso de Durkheim es más claro, ¿no? En el caso de Weber, pues habría que ver, pero como él lo hace junto con Temis y Simmel, y Temis habla de comunidad y sociedad, tiene un texto muy famoso que se llama, pero habla del cambio. O sea, hay gente que vive en comunidades y con la urbanización pues experimenta la destrucción de sus lazos comunitarios, luego la crisis. Con Durkheim también es una preocupación porque en las sociedades modernas de repente se dispara las leyes empiezan a dejar de ser efectivas, ¿no? Lo que llaman la anomia. Entonces, mucho lo observaba él, pues que aumentaban los divorcios, los suicidios, la religión, sí puede ser, pero sobre todo ¿Manuel? No, pero eso son fenómenos así, lo que quiero decir es que hay una preocupación por fenómenos sociales
y él sí propone, Turkheim, medidas. Al final de los últimos capítulos del suicidio, hace propuestas de qué tipo de grupos hay que crear, a partir de qué. Pero aquí se ve esta preocupación, ¿no? Entonces, lo que caracteriza el sujeto de las sociologías es la preocupación por las sociedades modernas. No me quedo loco, yo sí, es que yo no creo que sea un desprecio hacia lo productivo, porque ahora estaba viendo Pero que... no era en ese momento cuando yo desprecio. Yo digo que no, pero entendí que sí se están necesita. trabajando juntos, esas disciplinas nacieron juntas. Pues, en el caso, entonces se produce, Durkheim cambia la estrategia, creo. Durkheim concibe, tiene otra perspectiva, entonces considera válido estudiar, sobre todo al final, en las últimas obras, ya no es una postura evolucionista, sino nada más relación individuo-sociedad, ya no importa en qué época sea. Entonces es más sencillo estudiarlo en las sociedades más simples que en las modernas, pero él le interesa la sociedad moderna. O sea, en Francia el problema es que no hay cohesión nacional y lo que estudia como religión entre los australianos es la cohesión nacional. O sea, no, él dice es que ahí el símbolo, el totem es como la bandera y las asambleas es como los revolucionarios, ¿no? Franceses. Pero es una preocupación, ¿no? Entonces yo creo aquí hay que verlo también, hay una preocupación por la sociedad moderna. Me parece muy interesante. Me parece que, aunque no estamos de acuerdo, es un desafío lo que él dice. La sociología tendría que dar respuestas, porque entonces ¿cuál es su papel? ¿Cómo justificamos nuestra existencia si hay un caos y no decimos nada? Yo diría, por lo menos nos plantea una cosa, ¿no? Que la sociología tendría que decir algo más que porque si solamente comprende o algo así, pero ¿dónde está la prueba de que esa comprensión está bien? Pues tendría que ser en que pueda desarrollar una técnica también. A lo mejor no todos, pero sí tendría que ser, yo creo. Entonces a mí, por lo menos sí me movió un poco, ¿no? Pero siento que hay que, por lo menos, ser conscientes de que pues, tenemos ese como desafío de que, bueno, que nomás voy a decir cosas así como comprensivas, o tener que poder. Y si no, hasta el seminario pierde sentido. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Aparte de pasar. Bueno,